A finales de los años 1800, cuando el 40% de toda la actividad empresarial de Estados Unidos paró, Thomas Edison abrió General Electric. En 1929, justo el mismo año que inició la Gran Depresión, que fue un periodo de 4 años de una crisis que jamás en la historia se había visto, dos jóvenes llamados Roy y Walt Disney abrieron su empresa. Durante la crisis del 73, en una recesión económica que duró 16 meses, Bill Gates, Paul Allen y Steve Ballmer fundaron Microsoft. Y no es casualidad que empresas como FedEx, como HP, como Google, Hyatt, IBM, General Motors y sin duda alguna muchas más que no conocemos, también nacieron en tiempos de crisis. Y es que en otras palabras, una crisis económica simplemente es cuando el sistema económico necesita renovarse para poder seguir funcionando. Es como cuando se cortan las ramas secas para dar paso a lo nuevo. Y es en esos momentos de incertidumbre cuando las reglas cambian. Recuerda, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que más rápido se adapta a la realidad en la que se encuentra. ¿Y qué está pasando hoy? Pues lo que había funcionado por muchos años en el mundo de los negocios ya no funciona. Por primera vez en mucho tiempo, no es un diploma o un certificado lo que te asegura un ingreso estable, sino un conjunto de habilidades, y entre ellas, la habilidad de saber adaptarse rápido a la realidad. Como un gran economista dijo alguna vez, lo difícil no es tener nuevas ideas, sino dejar de tener las mismas ideas una y otra vez. Porque para aquellos que fuimos criados como la mayoría, estas se encuentran en cada rincón de nuestra mente. Y la verdad es que el mundo recompensa a quienes hacen, no a los que piensan en hacer. El mundo recompensa a quienes salen a buscar, a quienes tocan puertas, a los que piden, no a los que esperan recibir lo que les toque. Se dice que en tiempos difíciles existen dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Así que espero que estés encontrando tu camino, porque el mundo está cambiando muy rápido y a nosotros no nos queda opción más que cambiar con él. Bienvenidos a nuestra primera presentación virtual. En nombre de United Risk Consultant les queremos dar la bienvenida y agradecerles a todos ustedes este espacio y esta oportunidad que nos están brindando a través de este encuentro, donde esperamos poder acompañarlos acercándoles información y herramientas que entendemos necesarias para poder atravesar este momento tan difícil que todos estamos viviendo. Quiero hacer un agradecimiento y una mención especial a todas las cámaras que nos acompañaron y nos apoyaron difundiendo esta presentación que hoy tiene una repercusión muy importante y así nos lo propusimos. Hoy nos están acompañando referentes de las cámaras que apoyaron esta charla, así que les agradecemos a la gente de la Cámara de Córdoba, de la Cámara de Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco y San Luis, y muchísimas otras organizaciones e instituciones que también nos han acompañado difundiendo y acercando este encuentro a todos ustedes. También vamos a hacer una mención especial a los organismos de gobiernos provinciales y nacionales que también hoy están presentes, entendiendo lo importante que es apoyar y acercar herramientas al sector exportador. Tenemos previsto el encuentro o esta charla que tenga una duración aproximada de 1 hora. Podemos extendernos unos 15 o 20 minutitos más en función de las consultas que ustedes nos puedan ir haciendo llegar a través del chat que ya está abierto. Entonces, en el transcurso de este encuentro ustedes van a poder acercar las mismas consultas que les vayan surgiendo. Y para no demorarnos, entonces les cuento y hacemos un repaso de cómo va a estar compuesto este encuentro y quiénes van a participar. La primera etapa está a cargo del licenciado Javier Massa. Javier es economista, consultor, cuenta con una trayectoria importante en todo lo que es investigación y análisis de coyuntura, ha trabajado con figuras como Nofal, Guadani, Tramutola, y también tuvo la oportunidad de ocupar distintos cargos públicos en organismos provinciales. Javier nos va a hablar sobre lo que es la coyuntura internacional actual y también nos va a comentar cuál es la proyección que se espera en el comercio internacional para el año próximo. Luego va a participar Adriana González, quien es la directora de nuestra filial United Risk Consultant en Argentina. Adriana nos va a mencionar
cuál es el cambio en el riesgo país a raíz de todo este contexto internacional tan difícil, y también nos va a hablar sobre la importancia del riesgo comercial y contar con herramientas que acompañen a las empresas en el resguardo de la cobranza, sobre todo en este contexto. También hoy nos está acompañando y va a tener un espacio en este encuentro Roger Cunningham, nuestro CEO, el presidente de United Risk Consultant, quien fundó esta firma hace 40 años. Además, Roger es representante oficial del Exim Bank, y toda su trayectoria, su profesionalismo, su vocación de servicio acompañando a las diferentes empresas en todo este tiempo, lo llevó a abrir distintas filiales tanto en México, Colombia, Uruguay y hoy acá desde Argentina. Desde mi lado les cuento, bueno, mi nombre es Julieta Bayúgar, cuento con una trayectoria en el área comercial, acompañando y asesorando empresas en temas de seguros también. Luego de haberme matriculado como productora, formo parte del equipo de United Risk Consultant y tengo bajo mi responsabilidad el desafío de desarrollar esta herramienta y acercarla a todos ustedes en este momento, que volvemos a decir, y como lo menciona el video, entendemos que tenemos oportunidades y es desde este lugar en el que hoy los queremos acompañar y acercarles herramientas. No los voy a demorar más, vamos a arrancar entonces ya con Javier, así que Javier, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Voy a intentar en unos pocos minutos y acompañado de unas gráficas comprensibles, simples, compartirles información acerca de las proyecciones de la economía mundial y lo que podemos esperar en particular en materia de comercio, junto a alguna información específica relativa a nuestras exportaciones, a las exportaciones argentinas, que espero sean de interés particular para muchos de ustedes. Así que vamos a la primera gráfica y vamos a ir viendo primero cuáles son las proyecciones, qué es lo que está ocurriendo durante el 2020. Lo que vemos va a terminar concluyendo en una caída del Producto Bruto Mundial del orden del 5,2% durante este año. Europa va a estar por encima del 9% de caída, América del Sur algo por debajo, pero cercano a esos guarismos, y Estados Unidos en torno del 6,5% según las últimas proyecciones. Bueno, como también marca ahí la gráfica, y creo que todos más o menos manejamos esa información, el único país del planeta que aspira a no caer en el Producto Bruto durante el 2020 será China, paradójicamente, un país donde se inició la actual pandemia. Pero como primer dato alentador que debemos mencionar y compartir con ustedes es que el rebote que ya está iniciado en las economías centrales indican que para fines ya de agosto se recuperó el 50% de la caída en el Producto Bruto Mundial que aconteció desde el inicio de la pandemia hasta, digamos, su punto mínimo. O sea, ya el 50% de la caída de la economía mundial producida por la pandemia ya recuperó en los primeros meses. Esto no quiere decir que en un breve plazo volvamos al punto de inicio. De ninguna manera, probablemente las tasas de recuperación disminuyan, lo cual es normal y absolutamente compatible con muchas cuestiones de incertidumbre que existen, porque claramente seguimos en un escenario de incertidumbre y de interrogantes, no solo en materia específicamente sanitaria, como podría ser la vacuna o la medicación para el tratamiento, digamos, que esperamos que rápidamente estén disponibles para todos, sino también el comportamiento de los consumidores, que seguramente se va a consolidar con pautas distintas, post pandemia, a lo que veíamos hasta el año pasado. Entonces, como decimos, es probable que la recuperación no sea tan rápida como la evidenciada en los primeros meses en los países centrales, lo cual va a concluir con que las proyecciones indican que para el año próximo estaremos en un incremento del PBI del 4,2%. Esto quiere decir que hacia fines del 2020 estaremos recuperando finalmente el Producto Bruto Mundial casi los niveles de fines del 19, de fines de lo que diríamos de la prepandemia. Ahora veamos qué podemos esperar en el comercio mundial para esta evolución del PBI, observando lo ocurrido con los últimos rebotes, los acontecimientos
de este milenio en los últimos rebotes de la economía mundial. En la línea, ahí en la gráfica estamos viendo la línea blanca, que es la evolución del Producto Bruto Mundial, y la línea amarilla, que es la evolución de las exportaciones mundiales. Ambas están expresadas en índices para que se puedan observar claramente la comparación entre ambas. Como ven, sobre todo lo evidenciado en los últimos 20 años, las recuperaciones o los crecimientos que podríamos visualizar con el crecimiento de la línea blanca, se ven superados por las tasas de crecimiento que evidencia el comercio. Esto quiere decir que el comercio sobre reacciona tanto frente a las caídas como frente a las recuperaciones de la economía. Como ve, lo que visualmente podemos observar, como la línea amarilla se despega de la línea blanca. Esperemos, digamos, que la recuperación que estamos iniciando, que se está iniciando a nivel mundial y que, como decíamos, se terminará de consolidar en el próximo año, muestre el mismo comportamiento de las exportaciones, para que veamos los guarismos de eso que estamos explicando en los últimos lapsos. En el periodo 2002-2008, el PBI creció 90% y las exportaciones mundiales crecieron 132%. El bienio 2009-2008, donde también evidenciamos una recuperación importante del PBI mundial luego de la crisis, 2%, y las exportaciones un 46%. Esa es la magnitud, la diferencia de guarismo de los que estábamos mencionando y que esperemos que sea equiparable a lo que ocurra con esta etapa evolutiva. Por cierto que los productos agropecuarios naturalmente se comportan con menor variabilidad en el comercio que los productos manufacturados, esto es lógico en estos ciclos, pero este es el panorama de lo que se espera del comercio mundial, grandes guarismos. Vamos a ver, pero, ¿qué exporta Argentina? ¿Cómo están compuestos los 65.000 millones de dólares que la Argentina exportó en el 2019? Una parte importante de ellos, que podríamos identificarla como los 20 principales socios comerciales de Argentina, que hoy representan aproximadamente el 60% de las exportaciones. El primer dato alentador respecto de ese grupo de socios, de principales socios comerciales, es que lo que en el 2019 representaba el 60% de nuestras exportaciones, esto es 20 socios comerciales, nuestras exportaciones el 60%, hace 20 años esa proporción era del 80%. Esto quiere decir que en estas 2 décadas Argentina exporta a muchos más países que los que exportaba en los inicios del milenio. De ese grupo de 20 socios principales tenemos 70% prácticamente corresponden a agroalimentos, las manufacturas no logran superar el 10%, obviamente hay múltiples factores que confluyen en esto, pero si tendríamos que indicar uno esencial e importante es la alta volatilidad que ha tenido y la política tan errática cambiaria del país y lo que ha ocurrido con el tipo de cambio real en Argentina, que no ha tenido una performance estable para poder mostrar confianza en este tipo de exportaciones de manufactura y que se consoliden como en este aspecto. Seguimos en la siguiente gráfica para ver rápidamente sobre los principales socios que mencionábamos, cómo es la composición a una simple vista de las exportaciones por países de destino. Bueno, los países asiáticos, básicamente, Argentina exporta fundamentalmente productos agroalimentos, como decíamos en la composición general, en el Mercosur y en la región general, porque Estados Unidos también, que es la tercera barra que vemos allí, nuestro tercer destino de exportaciones, tiene una composición relativamente pareja, composición no tan sesgada en lo que hace a agroalimentos, y en Europa vemos composiciones disímiles, pero con algunos datos llamativos, como podemos observar la columna de los Países Bajos o de Suiza, quienes compran manufacturas, fundamentalmente a la Argentina, o productos químicos por encima de los agroalimentos. Estos son comportamientos interesantes que se vienen evidenciando en el comercio exterior argentino. Ahora bien, ¿existe demanda para satisfacer para nuestras exportaciones, incluso en nuestros principales socios comerciales? Veamos la siguiente gráfica de un relevamiento
muy interesante que lo hicimos en base a datos del Centro Internacional de Comercio. Las barras por socio comercial, la altura de la barra lo que nos indica es qué porcentaje de mercado de nuestra potencial exportable a ese destino está cubierto por nuestras exportaciones. Por el contrario, las barras más bajas indican que tenemos un potencial para esos destinos con un excedente importante para complementar. Bueno, lo que indica esto es que incluso con nuestros principales socios comerciales, ¿no?, como China o Estados Unidos, Argentina tiene potencial de exportación muy importante para que, o sea, un mercado, nichos de mercado en esos destinos y también en otros, mucho más importantes, como vemos las barras, lo que serían las barras más bajas que podemos observar, como Suiza, Corea, Alemania, Colombia. Destinos que según los relevamientos indican que potencialmente Argentina tiene mercado como para explorar. Esto mismo trasladado a los rubros, en la siguiente gráfica y última para ir cerrando el panorama. Bueno, obviamente como es de esperar, los rubros ligados a los agroalimentos parecieran estar mucho más cerca del potencial exportado. Esto es que Argentina exporta en esos rubros todo lo que el mercado mundial está dispuesto a absorber por lo pronto de nuestros productos. Sin embargo, estos son porcentajes, para tener una magnitud cuantitativa, por ejemplo, viendo el rubro residuos sólidos de aceite de soja, para marcar un ejemplo, que acá la barra marca que estamos muy cerca del potencial, ese excedente que tenemos está evaluado en $6.000 millones. Esto que entonces, para tratar de dar una magnitud de que por más que estemos en algunos rubros, de acuerdo a los relevamientos y a la información que se suministra, cerca del potencial, esos excedentes de potencial cuantitativamente son muy importantes. Vemos rubros en crecimiento reciente, como los productos químicos, con un potencial exportable realmente muy importante. Bueno, finalmente, entonces, estos son datos obviamente de aproximación y pretenden ser un llamador para ustedes de atención, para que los motive a analizar obviamente nuevos destinos para aquellos productores aquí presentes que estén haciéndolo, o nuevos rubros para aquellas cámaras o asociaciones que aquí están presenciando el encuentro, que puedan difundir entre sus socios distintas ramas que parecen ser tentadoras para poder explorar a futuro. En síntesis, es esperable un crecimiento pronunciado del comercio mundial. Las exportaciones argentinas han incorporado nuevos destinos, se han diversificado más allá de los agroalimentos. Potencialmente es interesante poder seguir en esta ruta y que existe potencial, como lo vimos, tanto en rubros como en destinos. Entonces, como síntesis, creo que este es el panorama que nos avecina y que podemos esperar para el próximo año post pandemia. Muchas gracias. No se escucha, Julieta. Perdón, no me estaban escuchando, ahí voy. Gracias, Javier. Y les comentamos a todos que en el chat de la plataforma tienen que estar visualizando un formulario, les pedimos si lo pueden abrir. La idea es, en este momento, preguntarles un poco a ustedes, de acuerdo a lo que acaban de escuchar y de acuerdo a su experiencia, su conocimiento y la información que tienen, ¿qué creen que es mejor para nuestra economía en materia de exportaciones? No sé si están pudiendo ingresar, tienen que ingresar al formulario y contestar una de estas tres opciones. Una sería fortalecer la exportación de agroalimentos y apuntar a los países asiáticos. La otra pregunta es incentivar las exportaciones de manufacturas con más y mejores instrumentos, apuntando a los mercados que demandan mayor valor agregado. Y la otra opción sería consolidar nuestra unidad regional y actuar en bloque. La idea es darles unos minutitos, unos segunditos, para que puedan darnos un poco su opinión, su referencia respecto de este punto y tal vez
que Javier nos termine de dar su opinión en función de lo que nos vayan contestando todos ustedes. Les vamos a dar unos minutitos. ¿Nosotros podemos votar también? Sí, claro, por supuesto. Veo que van contestando, así que muchísimas gracias a todos los que van dando su opinión, su punto de vista. Esto no es examen, es solo tener una idea de lo que piensan y tener un pequeño espacio también como para debatir y compartir información, teniendo hoy la oportunidad de contar con la presencia de Javier, que nos termine de dar su opinión. No sé, Nati, si ya tenemos algún número como para mostrar en pantalla. Y Javier, ahora te voy a dejar un poco que nos des tu opinión en función de lo que hasta ahora ha ido contestando nuestra audiencia, a ver si estás de acuerdo. Bien, a ver la torta, como dice. Muy bien. Bueno, pareciera ser que nuestros invitados entienden de que la opción 2 parece ser la más conveniente, ¿no? Bueno, esto resulta importante porque sin duda la Argentina lo estamos viendo muy en el presente, en esta época de tanta incertidumbre, la insuficiente cantidad de divisas que la Argentina tiene y el gran problema que eso representa, no solamente en los aspectos cambiarios, sino generales de la economía. Y entonces hay que mejorar no solo el volumen, sino la calidad de las exportaciones. Entonces, cuando pensar en exportaciones con mayor valor agregado, sin duda es una alternativa superadora. A ver, entendemos que el difícil presente que todos estamos atravesando nos dificulta un poco la mirada sobre el futuro, esto es indudable. Pero también es cierto que las recuperaciones económicas se construyen no solo con un marco adecuado en donde desenvolverse, sino en decisiones individuales, empresariales, racionales, para poder poder lograr esa recuperación global. Ahora bien, esas decisiones racionales, empresariales, sin duda se tienen que basar en buena información y sobre todo en buenos instrumentos. Acá es una reunión donde vamos a hablar de instrumentos y esto resulta clave porque animarse a cada uno de ustedes no solamente a emprender nuevos caminos para exportación para aquellos que nunca lo han hecho, o para aquellos que lo han hecho, quizás utilizar un camino con menos sobresaltos de lo que ha sido en el pasado. Esto se trata de nada más ni menos de contar con buenos y mejores instrumentos. Y de esto se trata. Así que, bueno, me gusta la alternativa. Por supuesto, siempre hay un acuerdo con el bloque regional. Yo creo que todos comparten también esa idea. Pero, bueno, satisfecho. Me parece muy interesante la opinión de nuestro... Bien. Entonces, Gracias. de nuevo, muchísimas gracias, Javier. Bueno, gracias a todos ustedes que han ido dando su opinión. En algún momento del encuentro también vamos a hacerles una pregunta y solo para que tengan en cuenta que en el mismo formulario cuando se abre ustedes pueden contestar ahí, porque algunos que está muy bien y han ido ampliando un poco su opinión nos iban comentando en el chat, pero ustedes, para que después nosotros podamos ver el número reflejado en el sistema y compartirlo, deberían de contestar, que tal vez, perdón si no lo explicamos antes, lo deberían de contestar directamente en el formulario. Bueno, y ahora es un honor compartir este encuentro con Adriana González, así que los voy a dejar con ella, que les va a poder explicar desde su experiencia un poco mejor el contexto actual y el uso de herramientas que nos acompañen, sobre todo en este momento. Así que, Adriana. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Julieta, por la posta. Ahora vamos a tratar lo que es el riesgo y las medidas para minimizarlo. Vamos a ir a las Filipinas. Bueno, en
esta próxima filmina vamos a ver toda la evolución de las crisis que hemos tenido en los últimos 90, 100 años, y quien más, quien menos ha debido pasar por ellas, ha tenido consecuencias. Y bueno, en el año 2020 vemos que ya prácticamente concomitante con el COVID tuvimos la crisis del petróleo, y inmediatamente después de eso comenzó esta crisis sanitaria, que es una crisis que ha tenido repercusiones en lo económico a nivel mundial. Y si bien todos los países, incluso el nuestro, ha tomado medidas para tratar de minimizar el golpe, amortiguarlo, no se ha podido evitar la recesión mundial. Nos encontramos con un mundo más empobrecido y con empresas más empobrecidas como consecuencia de una situación que ha tenido que cerrar sus plantas, han estado tiempo sin poder facturar, pero sí asumiendo costos fijos, con lo cual sus rentabilidades obviamente que han sido inferiores. Pero lo que sí tenemos como común denominador de toda esta trayectoria de crisis es la incertidumbre. La incertidumbre en realidad es la que nos hace no posible ver los efectos, no se pueden medir las posibilidades, solamente se trabaja con intuición y con la experiencia, pero debemos convertir esa incertidumbre en riesgo, y para eso necesitamos información. En realidad, si esta incertidumbre se convierte en riesgo, a pesar de ser digamos, difícil de saber el resultado final, se pueden medir probabilidades, se pueden evaluar y calcular las mismas. Y ya hablando de riesgos, el empresario está acostumbrado a trabajar con el riesgo, sabe que para obtener un beneficio debe pasar por operaciones tratando de asumirlos o minimizarlos. Hay obviamente que riesgos internos que tienen que ver con la producción, con los precios, y son manejables. Hay otros riesgos que son externos, donde la posibilidad de manejo es prácticamente nula. La volatilidad en los mercados es un ejemplo, la actuación de la competencia, la situación política y económica del país, del cliente al que le vendo, en el caso de una exportación, y también la situación económica financiera de mi cliente. Es complicado realmente poder evaluarla. Pero en los riesgos de exportación tenemos varios aspectos. Por ejemplo, el riesgo de transporte, donde uno trata de, a través de instrumentos que se tienen como los seguros, tratar de minimizar, bueno, de que si mi mercadería no llega a destino por un general average, tengamos la posibilidad de tener la compensación que corresponde. Lo mismo en los riesgos contractuales, cuando uno trata de establecer a través de Incoterms las responsabilidades y los gastos que están a cargo del comprador y a cargo del vendedor. Los riesgos de calidad, lo mismo, está tratando de establecer a través de surveyors a la carga o a la descarga, llevar al mínimo las disputas que pudiesen existir entre comprador también y vendedor. Pero hoy nos vamos a focalizar en el riesgo de impago de mi cliente, que está compuesto de dos aristas que las pusimos acá en otro color, que son el riesgo país y el riesgo comercial. En cuanto al riesgo país, es el riesgo de impago como consecuencia de una situación en el país de mi cliente. Se refiere en general a casos de fuerza mayor y, digamos, y tiene que ver un poco con la estabilidad del entorno empresarial, político y económico del país de mi cliente. Acontecimientos como guerras, conflictos armados, revueltas, sublevaciones, son uno de los disturbios civiles, digamos, en el país, son uno de los hechos que obviamente llevan a una calificación de riesgoso el país de mi comprador.
Lo mismo la calificación de la situación financiera soberana, de la posibilidad de no pago de la deuda externa o de tener macrodevaluaciones o las posibilidades de refinanciación del país, también son motivo de una evaluación negativa en el país de mi cliente. ¿Por qué? Porque en realidad eso dificulta la mayoría de las veces la posibilidad del cliente de cumplir con la transferencia de divisas o con la conversión de la divisa en la moneda en la que tomó el compromiso de pago. ¿Qué pasó con el riesgo de los países como consecuencia del COVID? Porque ya que dijimos que justamente teníamos un país más empobrecido, países más empobrecidos, y esta es la situación. Esta es una evaluación que hacen prácticamente casi todas las empresas de seguro. En este caso creo que yo dibujé aquí la de COFAS, pero en cierta forma estamos viendo, digamos, el mundo en el mes de febrero, antes de empezar la crisis, y en junio, en un momento donde todavía, bueno, continuamos como ahora, digamos, con aperturas de algunos países, en algunas empresas y otras no, digamos, en una situación de que todavía no tenemos la solución final que sería la vacuna. En esta filmina lo que estamos viendo es la evaluación y la calificación que le dan las compañías de seguro a los países en función de justamente lo que dijimos, la situación política y económica reinante. Y fíjense ustedes cómo, digamos, con el color verdecito, desde el color verde más oscuro hasta el último de la derecha, que es un color, una tonalidad casi marrón oscura, se van degradando las calificaciones de riesgo, llevando desde muy bajo a un riesgo muy alto y extremo. Y así tenemos ¿qué es lo que pasó con las crisis? Fíjense que países como Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, Australia también, tenían un color referente a un riesgo muy bajo, muy bajo. Con motivo de la crisis, esos colores han cambiado y hoy pasan a ser un riesgo satisfactorio y en algún caso aceptable. Lo mismo ha pasado con Italia y con otros tantos países. Brasil también ha cambiado su riesgo. Fíjense que de un riesgo significante, que es un B, ha pasado a un riesgo alto, que es un C. Por supuesto que todos nos llevan a mirar la situación de Argentina. Prácticamente Argentina no ha cambiado, sigue siendo un riesgo muy alto y, digamos, el único consuelo es que hay otros países que tienen riesgo extremo y son peores, y son, bueno, Venezuela, Cuba, Irán, Irak. Pero lamentablemente, bueno, Argentina no es de los mejores en este momento. En cuanto a nuestras exportaciones argentinas, lo que sí vemos es que también, como consecuencia de la crisis del COVID, nosotros hemos incrementado el riesgo porque le vendemos a países que hoy pasan a ser más riesgosos. El año pasado, en el 2019, teníamos un 10% de nuestras operaciones que dirigíamos a países que tenían un riesgo alto, pero este año, en el 2020, en lo que he contado hasta junio, en realidad tenemos un riesgo que es el 31% hacia los países con riesgo alto. Si bien son los mismos países a quienes les estamos vendiendo y exportando, en realidad hay más países que perdieron la condición de un riesgo medio aceptable y pasaron hoy a ser más riesgosos. Acá la conclusión es que sobre 60 países identificados en nuestras exportaciones, un 47% deterioró su riesgo país. La otra pata que dijimos era el riesgo comercial, y acá en realidad podemos decir que generalmente la empresa no evalúa el riesgo de trabajar con un cliente en cuanto a la imposibilidad de pago. Siempre trata de ver los beneficios y trata de esmerarse, digamos, con
con el producto, con la calidad y con el resto de las condiciones logísticas, pero lo que se refiere a la parte de imposibilidad de pago cuesta verla y es algo que no es quizás la métier de la empresa. De todas formas, lo que siempre se aconseja es no solamente mirar los números, sino mirar todo el aspecto cualitativo de mi cliente. ¿Qué es ese aspecto cualitativo? Bueno, en el punto 1 nosotros acá ponemos conozca a su cliente. En realidad estamos hablando de lo que es la antigüedad en el negocio, es muy importante, de las referencias comerciales y bancarias, porque en este aspecto nos vamos a enterar supuestamente de qué es lo que piensan de nuestros clientes, que en principio uno entiende que si el cliente le ofrece una referencia seguramente va a ser de alguien que va a hablar bien, pero créanme que se pueden llevar sorpresas importantes. También es muy importante evaluar el management. Y les cuento en esto una experiencia personal. El management es importante porque hay veces que, como nos pasó, se murió nuestro cliente y como era una empresa muy personalista y no había nadie más que pudiese continuar con ese negocio en la parte gerencial o apoderado o representante, nos encontramos en un momento que ni siquiera tenía un apoderado en su cuenta bancaria y era imposible que nos pagara porque hasta que no se abriera la declaratoria de herederos era imposible mover ni siquiera las cuentas bancarias. Con lo cual yo les diría que esto es muy importante también de ver quiénes están detrás de los negocios. Después el segundo punto se refiere a la parte financiera. Acá ustedes saben que los balances dicen todo lo que es pasado, pero bueno, en realidad nos sirve para ver la tendencia y nos sirve en la comparación con los competidores y con el resto de las otras empresas que están dentro del sector. El punto número 3 es mirar la performance de pago. Y en la performance de pago muchos, bueno, me van a decir que no la conocen porque el cliente es nuevo. En esto lo que podemos decir es que hay informes comerciales disponibles en Argentina, como Dun & Bradstreet y como los de Cofaz, que es una aseguradora local que nos puede brindar esta información. Y es muy importante porque no solamente es importante incluso cómo me paga a mí mi cliente, sino cómo le está pagando al resto, porque denota lo que es la voluntad de pago. Y si le paga mal a otro proveedor, es muy probable que en un futuro nosotros estemos en esa posición. Por último, el cuarto punto se refiere a la situación legal y judicial, y esto es justamente ver si mi cliente podría llegar a tener algún problema judicial complicado que en un futuro le pudiese llegar a bloquear la cuenta bancaria o le pudiese llegar a bloquear las importaciones o la posibilidad de operar. Juicios de asbesto, juicios laborales, juicios con aduana, juicios que tengan que ver con el área fiscal de cada país, podrían llegar a tener, digamos, desencadenamientos imprevistos. ¿Para qué nosotros queremos evaluar el riesgo comercial de mi cliente? Nosotros finalmente lo que queremos llegar es a determinar si mi cliente es muy riesgoso, medianamente riesgoso o no tiene posibilidad de impago. Cuando decimos impago, ¿a qué llamamos impago? En general llamamos impago a la insolvencia de derecho, que podría ser desde una quiebra o su equivalente en el país de que se trate, Chapter 11, etcétera. Podría ser un concordato, un concurso de acreedores, o podría ser un acuerdo registrado en la justicia con alguna quita o demora en el pago.
También nosotros llamamos insolvencia a lo que es insolvencia de hecho, que se refiere fundamentalmente a lo que es la mora prolongada. Es cuando el cliente nos deja de pagar dándonos excusas de que nos va a pagar más adelante, pero el pago no se concreta, o cuando directamente el cliente desaparece y ni siquiera le encontramos rastros de por dónde se encuentra. Desapareció. En realidad, esto ha sido evaluado también, el riesgo comercial de los clientes, fundamentalmente por las compañías de seguro, y comparando las insolvencias de los clientes del año 2019 con las que se prevén, después de la crisis del COVID en el año, bueno, las que se están teniendo en el 2020 y las que van a venir en el 2021, se estima que se va a tener un 33% de aumento en esas insolvencias. Y esto no es ni más ni menos que como consecuencia de todo lo que dijimos que íbamos a tener, un mundo más empobrecido, empresas más empobrecidas debido a costos que debieron soportar, que si bien tuvieron ayuda de los gobiernos, no fue esta ayuda suficiente en alguno de los casos. Fíjense ustedes que en esta filmina también he graficado el riesgo país de algunos de los casos, y por ejemplo en Hong Kong, que es un riesgo B, es un riesgo de última aceptable, un riesgo país aceptable, el riesgo de insolvencias de las empresas que están dentro de Hong Kong se piensa que va a incrementar en un 76%. En el caso de Australia, que digamos es un riesgo también A2, un riesgo muy bajo a nivel país, con una situación, bueno, que todos conocemos, económica y política estable, se piensa que las insolvencias también van a aumentar en un 53%. Esto nos dice que debemos realmente enfatizar nuestro análisis, tratar de recabar más información, porque el mundo va a estar más complicado. ¿Cómo gestionar este riesgo que tenemos de impago o que podemos llegar a tener de impago? De una forma u otra depende de la decisión del empresario. Hay quien, es una cuestión de actitud, de comportamiento humano, digamos. Hay quien quiere asumir y hay otro perfil que quiere minimizar, evitar y tratar de transferir. Esto es lo que llamamos aversión al riesgo, que es cuando por allí elegimos la alternativa menos riesgosa y también menos rentable de todas. Los instrumentos que tenemos disponibles para tratar de minimizar y de transferir este riesgo en una operatoria de exportación generalmente son contados, porque tienen que ser efectivos en todo el mundo, tienen que ser aceptables a nivel mundial. Entre ellos tenemos la carta de crédito, el factoring y el forfaiting y el seguro de crédito. También tenemos un resguardo de garantías de first demand de compañías parent, pero no las vamos a hablar acá, las vamos a dejar para otra oportunidad. Muchas veces esas garantías nos sirven para incluso conseguir una ampliación en las coberturas de crédito. Bueno, vamos a la carta de crédito. No vamos a decir de qué se trata la carta de crédito porque en realidad todo el mundo sabe cómo trabajar con una carta de crédito. Sí vamos a decir que en el caso de la carta de crédito, el riesgo comercial y el riesgo país se transfieren de mi cliente al banco que me abre la carta de crédito, o sea, el banco de mi cliente. El banco de mi cliente hay veces que es más riesgoso que mi cliente mismo. Debido a eso, nosotros como exportadores lo que buscamos es una cobertura adicional a través de nuestro banco local que trate de confirmar esa carta de crédito. Eso nos sale un costo, tiene un costo. Ese costo generalmente es variable en función del tiempo, del banco que lo abre,
de la oportunidad no siempre es el mismo costo que debemos pagar. Es variable aun cuando la operación se repita varias veces en el año. Y también el otro inconveniente que yo encuentro en la carta de crédito es que tenemos que cumplir con un montón de cláusulas y condicionantes que muchas veces no dependen de la voluntad del exportador, como por ejemplo los plazos de embarque. Hay veces que tenemos que un buque llega más tarde como consecuencia de una tormenta y finalmente no terminamos embarcando en la fecha en la que nos ponen en la carta de crédito como rango de fecha para embarcar. Y eso hace que nosotros caigamos en una disconformidad de la carta de crédito o que le pidamos a nuestro cliente que nos haga una modificación en la misma. Hay veces, como todos ustedes saben, que esa modificación viene con buena voluntad rápidamente. Hay veces que la modificación se hace larga, no sé si pícaramente también el cliente la demora. Hay veces que llega y logramos repuntar, digamos, la negociación de la carta de crédito y hay finalmente veces que no llegamos a negociar en tiempo y forma. Eso hace que caiga la garantía y finalmente quedamos a la buena voluntad del pago de mi cliente sin la garantía y habiendo pagado la mayoría de las veces costos de confirmación. Con lo cual, esa es la razón por la que yo digo que hoy la carta de crédito quizás no es el instrumento que me va a llevar a potenciar mis posibilidades de exportación. El factoring es otro recurso que tenemos que nos aporta liquidez porque es cuando vendemos nuestra factura que es a plazo y la vendemos tipo de contado. El factor nos compra la factura, se encarga de hacer toda la gestión del cobro de esa factura y si bien nos adelanta un 80-90% del valor de la misma, cuando el cliente termina pagando a la fecha indicada por la factura, nos termina de repagar la diferencia que no nos anticipó. El costo es un costo que contempla no solamente el valor tiempo del dinero y de la cesión, de lo que nos adelantó, del tiempo que nos adelantó, sino también conlleva ese costo de administración que obviamente implica todo el recobro que tiene que hacer, pedirle al cliente que pague en una cuenta bancaria diferente, después que tenga que transferir de esa cuenta bancaria la diferencia al exportador. En realidad tiene todo un rulo la operación que significa, bueno, ese mayor costo que tiene involucrado. También las operaciones en el país no se están pudiendo concretar, no hay empresas de factoring acá y tampoco los bancos hoy están queriendo llevar a cabo esta operatoria. No sé por qué, pero es una pena porque afuera, ya sea en países europeos o en Estados Unidos, esto es moneda frecuente, pero los bancos, a pesar de que Banco Central considera a la operatoria como una operatoria segura, digamos, no se está pudiendo realizar. Entonces decía que los montos que nos piden cuando hacemos esta operatoria en el exterior son montos realmente grandes y muchas veces los exportadores no llegan a esos valores. Por último, y nuestra vedette para hoy y el instrumento que nosotros pensamos que es el más adecuado para este momento y que compite con el que utilizan exportadores de países más desarrollados y países que están también en América Latina, como Chile, que está muy cerca nuestro, como Colombia, como México. El seguro de crédito es un seguro técnico. Este seguro no es un enlatado,
Por eso yo siempre digo que es necesario un apoyo y un asesoramiento. El seguro es como si fuese un triángulo, como ven ustedes en la filmina, en uno de los vértices del triángulo está el exportador y en el otro el cliente. En esa relación, gracias al seguro de crédito, no se necesita ninguna otra formalidad más que la que normalmente utilizan en una operación de exportación. Por supuesto que los documentos que ustedes utilizan como bill of lading, facturas, que la operación tenga un permiso de embarque con un cumplido de embarque, son fundamentales para avalar toda esta operatoria, así como también la documentación previa al embarque que ustedes cruzan con los potenciales compradores. Pero no se necesita, por ejemplo, ningún otro requisito de formalidad más. El cliente puede pagar en la cuenta directamente, ustedes le envían los documentos y el cliente paga en la cuenta bancaria local o en la cuenta bancaria del exterior. En el otro vértice del triángulo tenemos a la aseguradora. La aseguradora, en general, todos ustedes preguntan, conocemos los bancos que operan, pero no sabemos quiénes son las aseguradoras. ¿Son seguras? En realidad estamos diciendo acá que las aseguradoras que hoy están trabajando en Argentina, que son Solunion, Cofaz e Insur, son aseguradoras de primer nivel mundial, responden como filiales o como partners a todas las otras empresas que están en el mundo, que tienen algunas hasta más de 100 años, sumamente fuertes, solventes. El mercado, incluso a pesar de esta crisis, ha tratado de sostenerlas, porque en el resto del mundo van a ver que el seguro de crédito es moneda corriente. Hay agencias gubernamentales que también apoyan el aseguramiento de las ventas de esos países y de las empresas en esos países. Y estas compañías de seguro, que en Argentina están obviamente reguladas como los bancos a través del Banco Central, están reguladas por la Superintendencia de Seguros, podemos decir que son comparables en cuanto a calificación, que puede haber hecho Moody's o Standard & Poor's o M-Best, si se tratara de una evaluación específica de compañías de seguro, a cualquier otra de las compañías que ustedes conocen en el mercado mundial, como la Coca-Cola, Apple o bancos como el HSBC, el BBVA. Realmente son compañías que tienen una solvencia indiscutible en el mercado. Pero el seguro de crédito, volviendo al mismo, lo que podemos decir es cómo opera. Decíamos que hay una relación entre exportador y aseguradora. Esa relación se plasma en un contrato anual que se llama póliza. Para empezar a operar, lo que necesitamos es tener una estimación de las ventas de los próximos 12 meses y a qué países van a estar dirigidas. En base a esta estimación, la compañía de seguros va a evaluar el posible costo que va a tener esa póliza. Este costo, en la mayoría de los casos, se paga en 4 cuotas trimestrales. Y paralelamente también la empresa va a tener que presentar la identificación de los clientes a los que les va a vender con el máximo riesgo que va a necesitar para operar. Estos clientes pueden ser los clientes con los que hoy opera normalmente, como también pueden ser los clientes potenciales con los que va a operar, de manera tal de que puede saber si esos clientes, cómo los ve la compañía de seguros y si son riesgosos o no. También hay otros conceptos que van a estar vertidos en el contrato, tales como las prórrogas y todos los plazos que se necesitan para el manejo de la póliza en sí. Y algo muy importante, que la mayoría de las pólizas
cubren el riesgo comercial de los clientes y también el riesgo país. Todas estas cosas son evaluables en su conjunto. No solamente se puede decir que se debe evaluar el costo de una póliza. Es por esto que yo digo que el seguro de crédito es un seguro técnico y que necesita de asesoramiento. Bueno, llegado este punto, le vamos a dar el pase a Julieta. Entonces, una pregunta más que esperamos nos puedan contestar. Yo la voy a mandar directamente al chat en este momento, así que simplemente van a ingresar haciendo clic en el formulario que ven ustedes ahora. La idea es saber qué conocimiento tienen a través del uso del seguro de crédito, con lo cual nos interesaría saber si utilizaron alguna vez el seguro de crédito o si están utilizando ustedes en su empresa actualmente esta herramienta. Así que les vamos a pedir, es simplemente hacer clic en el formulario que ven, contestan dentro del mismo formulario. Cuando hacen clic los va a llevar a contestar estas dos opciones, sí o no, y nosotros les vamos a compartir en pantalla, en principio, la información que podamos obtener. Vamos a dar unos segunditos. Y cuando tengamos algún número como para presentarles y mostrarles, la idea es, como les decía, tener nosotros también un conocimiento de qué uso tienen ustedes o qué información cuentan ustedes respecto al seguro de crédito. Bien, por lo que estamos viendo entonces ahora en pantalla, en su mayoría de los presentes no utiliza y entendemos que tampoco deben conocer de esta herramienta, así que bueno, tenemos una oportunidad por delante para poder seguir informándoles y acercándoles a ustedes un poco los beneficios que tiene, sobre todo en este contexto. La idea también era compartirles lo que es, o los números en general, que representan el uso del seguro de crédito a nivel internacional respecto de lo que es Argentina. Y como verán, el resto del mundo en un 70% usa esta herramienta y en Argentina solo el 5%. Entonces, así como veíamos en el video del comienzo de esta charla, que en crisis hay oportunidades, nosotros entendemos que acá tenemos una oportunidad enorme y un camino por recorrer acompañándolos en el uso de esta herramienta. No es casual que países vecinos como Chile, con un tamaño territorial mucho más chico que el nuestro, tengan un volumen de exportación más alto, siendo que el 70% de sus empresas usa seguro de crédito. Entonces volvemos a mencionar la oportunidad que vemos y la alternativa que tenemos de cómo poder ser más competitivos. Javier nos mencionaba el pronóstico, la proyección de un crecimiento o de oportunidades en el mercado internacional para el año próximo, y entendemos que para ese momento tenemos que prepararnos para poder competir con las mejores armas. No solo en producto, en calidad, en packaging, en servicios, sino también en términos financieros. Muchos países del mundo usan la financiación en la mayoría de sus operaciones comerciales, como volvemos a mencionar Chile, México, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, países de Europa. Entonces, entendemos que ante un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, la financiación va a ser la oportunidad para poder ser más competitivos. Y es ahí donde vemos el seguro de crédito como la herramienta que claramente nos puede acompañar en este camino. El seguro de crédito, como dice la filmina que estamos viendo en este momento, es la herramienta financiera que nos permite desarrollar nuevos mercados, poder crecer de una manera sana y segura, y es lo que muchas veces mencionamos, esa posibilidad de poder dormir tranquilos teniendo nuestra cobranza asegurada. Y como decía hace un ratito, en un mundo más empobrecido, claramente la financiación nos va a poder permitir ser más competitivos. Entonces, en este aspecto, el seguro nos va a permitir poder prevenir y a la vez poder crecer. Adriana mencionó hace un ratito lo importante que es que todos ustedes puedan minimizar los riesgos, y es ahí donde el seguro nos va a poder acompañar en ese aspecto también. Y ahora, para contar un poco, bueno, cuáles son las ventajas que trae esta herramienta, que son
muchísimas. Hemos elegido tal vez para compartirles a ustedes las que creemos más importantes. Por un lado, los pilares del seguro son la prevención, el recobro y la indemnización, pero volvemos a hacer hincapié en esta oportunidad que nos da de poder crecer, que cada empresario pueda desarrollarse o dedicarse a lo que es el corazón de su negocio con la tranquilidad de tener su cobranza asegurada. Otra de las ventajas que nos permite esta herramienta es poder contar con un monitoreo permanente del riesgo. Las mismas aseguradoras nos van a acompañar durante el uso de la póliza, dándonos una alerta ante cualquier comportamiento dificultoso o riesgoso que pueda tener nuestro cliente. Y por otro lado, también la posibilidad de acceder al financiamiento. Hoy en día se necesita la financiación también para poder seguir creciendo, para poder desarrollar su negocio, para poder producir más. Y hoy tener una cuenta asegurada para el Banco Central es garantía preferida. Esto es lo mismo que un aval de una SGR. Así que ojalá si hoy nos están escuchando algún referente de los bancos, podamos darle un apoyo a esto también como lo hacen en muchísimas otras partes del mundo. Y bueno, también les vamos a contar cuáles son los mitos, las objeciones, con qué respuestas nos hemos encontrado nosotros en este camino que venimos haciendo, acercando esta herramienta a diferentes empresas. Entendemos que en contextos difíciles también como empresarios tenemos que animarnos a incursionar en herramientas nuevas que nos permitan resguardar nuestra actividad. Pero bueno, muchas veces uno está, muchas veces es difícil tomar este camino y estar abierto a incorporar herramientas nuevas o hacer determinados cambios. Una de las respuestas con las que nosotros nos solemos encontrar es: yo no necesito seguro de crédito porque tengo una trayectoria de 25 años con mis clientes. Y la verdad que eso desde ya es muy valioso, y a la hora de solicitar una cotización ante una aseguradora va a ser un dato muy favorable, porque por supuesto que contar con una cartera sana es muy bueno y creo que es lo que todos queremos. Pero por otro lado también tenemos que decirles que el seguro está para resguardar situaciones que van a ser inevitables, que no vamos a poder prever, y todo lo que haya pasado en nuestra experiencia anterior no es garantía de lo que pueda suceder en un futuro. Otra de las respuestas con las que nosotros nos hemos encontrado es: mis clientes son muy seguros, yo vendo a empresas internacionales y no necesito ningún seguro. La realidad es que también hoy en este contexto ustedes pueden tener ejemplos de empresas que creíamos invencibles y que están pasando, sin embargo, un momento muy complejo. Yo les puedo mencionar como el caso de Enron, el caso de Latam o el caso de Avianca, y seguramente ustedes puedan tener otros más. Por otro lado, también nos hemos encontrado con respuestas como: el seguro de crédito es caro, prefiero crear mis propias reservas de incobrables. Y acá volvemos a hacer hincapié: el seguro nos resguarda ante situaciones catastróficas. ¿Qué pasaría si tus principales clientes fueran los que te dejan de pagar? Y por último, las aseguradoras solo quieren cubrir buenos clientes y no los malos. Y en esto también lo que les decimos es: las aseguradoras lo que van a hacer es analizar la situación financiera de nuestros clientes y su capacidad de pago, del mismo modo que un banco va a analizar qué capacidad o qué garantías de pago tengo yo sobre un crédito que ellos me otorgan. Y en estos casos, la ventaja o lo bueno es poder contar con esa información previa antes de establecer una relación comercial con algún cliente que posiblemente pueda tener después un comportamiento malo con nosotros. Y para avanzar, por último, para dejarles a ustedes una información que entendemos relevante, sobre todo para tomar conciencia de por qué insistimos que este es el momento para poder analizar y hacer uso de esta herramienta. Lo que les queremos compartir es información de la realidad. 1 de cada 4 quiebras son provocadas por impagos de clientes. El 50% de esos impagos proviene de clientes con un buen historial. Y por último, la probabilidad de ocurrencia de un riesgo de impago es muy superior a la de riesgo de un incendio. Yo estoy segura que todos ustedes hoy cuentan con un seguro de incendio que proteja a sus empresas o que proteja a sus hogares. Entonces los invito a preguntarse por qué no cubrir el 40% de las cuentas por cobrar, ¿por qué no cubrir las cuentas por cobrar que generalmente representan el 40% del activo de sus empresas? Y con esta pregunta los voy a dejar entonces en manos de Roger Cunningham,
nuestro CEO, que está presente y que seguramente nos va a poder aportar también él información sobre su recorrido y trayectoria en United Risk. Bienvenido, Roger. Te damos tu espacio. Ahí tiene el micrófono apagado. No te escuchamos. Hola, ¿sí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ok, gracias. Gracias por esa introducción, Julieta. Sí, yo soy Roger Punina y quiero decir gracias a los exportadores por haber participado en esta conferencia. Y también muchas gracias a las cámaras, a Julieta, Adriana y Javier para sus esfuerzos en organizar esta reunión y para sus presentaciones de muy alta calidad que acabamos de ver. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de servirles. Nuestra agencia de seguros está dedicada totalmente al seguro de crédito y riesgo político. Para este producto es importante trabajar con profesionales. Algunas personas piensan que usar un broker aumenta el costo del seguro, pero no es así. El seguro es un producto regulado. No aumentamos el precio, al revés, ofrecemos servicio profesional. Una parte de la prima pagada es una comisión para un broker. Entonces, si ustedes compran seguro sin broker, están pagando para un servicio que no van a recibir. Otra cosa importante, especialmente para los exportadores, es que una operación afuera del país puede necesitar un seguro ofrecido por una aseguradora afuera del país. Nuestra agencia representa a todas las aseguradoras que ofrecen seguro de crédito. Hemos dedicado muchos años en varios países a esta rama y por esta experiencia muy larga estamos convencidos de que el seguro de crédito es un producto que puede ayudar a su empresa a exportar más y crecer en una forma segura sin correr riesgos enormes. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Es un honor estar con... bueno, ya puse, es un premio que ganamos del Export-Import Bank de los Estados Unidos por servicio de alta calidad. Entonces, gracias a ustedes. Gracias, Roger. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de cerrar, que bueno, intentamos ajustar nuestro tiempo para acortar también y no ocuparles tanto su espacio, pero bueno, lo que quisiéramos tal vez es acercarles algunas de las preguntas que nos han ido llegando en el chat de la presentación, también nos han llegado de manera directa con las personas que hemos tenido contacto. Una de las preguntas es, a ver, Juan Gutiérrez de Cabaña Tres Marías, ellos exportan genética al exterior, nos pregunta si se necesita un mínimo de ventas para poder operar con el seguro de crédito. Esta pregunta, Adri, me parece que podrías contestarla vos, si te parece. Bueno, no, en realidad, digamos, no hay un mínimo de ventas, no se necesita un mínimo de ventas. Sí, lo que hay es un valor de prima mínima de ventas, que bueno, cada uno tiene que hacer la evaluación en su rentabilidad, si es conveniente o no. Pero yo diría que es un valor de mínimo que va entre los $9.000 y los $12.000 año, a pagar en 4 cuotas mensuales, y que varía según la compañía de seguros, en realidad que uno finalmente, digamos, haga el contrato, la póliza. Pero bueno, en principio serían esos los valores, y bueno, y cada uno debería hacer una evaluación de rentabilidad. Bien, gracias, Adri. Vamos a contestar otra pregunta que nos llegó de Patricio de Ternium. Nos pregunta cuál es la situación actual de las aseguradoras de acuerdo a este contexto. Roger, si nos quisieras ayudar con esta respuesta. Sí, claro, cómo no.
Entonces, como han escuchado, han pasado muchos siniestros en el mundo y todas las aseguradoras han tenido que pagar muchos siniestros y todavía vienen. Tienen sus niveles de protección, que son la prima pagada por los clientes activos y también reservas que han acumulado sobre los años. Y también las aseguradoras compran compran reaseguro de empresas enormes, pero no era suficiente. Entonces la única cosa que podían hacer, tenían dos opciones: cortar las coberturas, bajar el riesgo y aumentar las primas, que sí hicieron. En algunos países pidieron ayuda de algunos gobiernos para poder mantener las líneas estables, porque bajar las coberturas es un cuchillo de doble fila, porque si las aseguradoras están bajando las coberturas, eso también afecta a la recuperación de la economía. Y en algunos países sí recibieron ayuda. Muchos países dieron ayuda a las aseguradoras porque quieren arrancar la economía. Pero en otros países no. Y en los países donde no hay ayuda, las aseguradoras tenían que bajar las coberturas y aumentar las tasas hasta llegar a un nivel más estable manejando la cartera. Pero hasta que sepa yo, todos van a sobrevivir, todos han tomado pasos fuertes para esta new normal, como dice, pero entonces hay mucha demanda, todo el mundo quiere comprar seguro de crédito, la oferta no es como era, pero todavía hay cobertura para buenas oportunidades. Como dijo Adriana, pues un cliente que no justifica el crédito, pues nadie lo va a asegurar. Y la pregunta es, ¿para qué quiere uno vender a un cliente que no merece el crédito, ¿no? Pero hay clientes buenos y hay cobertura, pero cuesta más que antes y hay menos oferta. Bien, Roger, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos están acercando: ¿por qué el seguro de crédito no está desarrollado en nuestro país? Que la acerca a Ailén. Mira, Ailén, esta me atrevo a contestarla, no porque sea experta, porque creo que del equipo soy la más nueva, pero sí he tenido contacto durante todo este trayecto, que les puedo decir, con 500 y no sé si más empresas. Yo creo que acá hay, por un lado, dos puntos por los cuales no está desarrollado. Uno es la falta de conocimiento en el mercado general sobre esta herramienta. Normalmente el seguro a las empresas llega, todo tipo de seguros, la mayoría de los seguros que hoy ustedes tienen llegan de la mano de personas de confianza, el productor de seguros es generalmente algún referente cercano a ustedes, y en general este tipo de herramienta hoy no la conocen, por eso tampoco se promueve. Y por otro lado, un poco lo que les compartía, yo creo que tiene que ver con una cuestión cultural. Todavía en Argentina vemos que el seguro es un costo y no una herramienta de prevención, que en este caso, y como lo estamos queriendo mencionar a todos ustedes, hoy el seguro de crédito tiene que ser una herramienta que, además de prevenir, les permita invertir y crecer, ¿no? O sea, tal vez hay que animarse a romper un poco con ciertas estructuras o con, creo, el pensamiento que uno tiene sobre el seguro en general. Y vamos a sumar alguna otra preguntita más, no sé cómo venimos de tiempo, pero no queremos dejar... Yo te diría que juntemos una o dos más. Hay bastantes preguntas y a mí me gustaría contestar algunas porque por ahí algunas se prestan a duda, pero fíjate, no sé si tenés alguna por ahí, si no yo tengo acá. A ver, porque he visto varias juntas y no quiero hacerme lío. Había una de un frigorífico Puerto Gaboto, que nos pregunta si el costo del seguro es fijo en base a la facturación. ¿Querés
Adri. En realidad, si la venta es una venta muy pequeña, el costo es fijo, es un costo fijo. Pero a partir de, te diría, 2.800.000 dólares, más o menos, el costo pasa a ser variable en función del monto de la venta. Y a mayor cantidad, a más volumen de venta, la tasa de prima es más baja. Y hay otra pregunta, perdón, que yo leí por ahí, la fui leyendo rápidamente, es ¿cómo hacemos para los que despachamos maquinarias? Creo que había una así, que es un problema que hemos charlado incluso con la cadena ProPymes. En realidad estamos tratando de buscarle la vuelta al tema para justamente incluir a toda la gente que vende maquinarias y a toda la gente que vende, digamos, hace ventas en forma no regular, como el resto de los otros mercados, poder incluirlas en una póliza donde, digamos, se manejen en conjunto, como si fuese un grupo de exportadores, y así poderle dar una solución al problema. Estamos, digamos, recién en tratativas con una de las aseguradoras que nos ha prestado apoyo. Creo que ojalá podamos resolver ese tema y darle solución a esto, que lo más lógico sería que hubiese un producto como hay en otras partes del mundo, donde se pudiese, digamos, aceptar estas operaciones por única vez, o, digamos, no repetitivas, pero lamentablemente en Argentina no lo hay, pero vamos a intentar generar la forma de manera tal de que queden incluidas, con lo cual yo les digo, tengamos paciencia un poco más y bueno, vamos a seguir estudiando la forma de cómo lograr eso. Bien, gracias Adri. Y por último tenemos una pregunta más que nos acerca Hugo Jiménez del Consejo de Ciencias Económicas. Esta entiendo que posiblemente la vas a poder contestar mejor, Javier. Dice, de acuerdo al escenario que se observa con tanta incertidumbre cambiaria e inflación, ¿usted piensa que las acciones van a poder crecer el año próximo? Bueno, lo que mencionábamos y hablábamos en parte de las presentaciones, evidentemente Argentina y todos los productores, ya sean exportadores o no en Argentina, están acostumbrados a contextos internos de mucha conflictividad y complicaciones, ¿no? Y no escapa a ello. Por eso, lo que mencionábamos y todo lo que fue el tenor de la presentación acerca de los instrumentos, de este tipo de instrumentos, se convierte en un factor clave para poder animarse a exportar, concentrarse como productores y como exportadores en su momento en toda la actividad doméstica, resolviendo todos los problemas que sabemos resolver y que tenemos que ocuparnos internos, y despreocuparnos, por decirlo de alguna manera, de los riesgos externos con instrumentos de estas características. A mí me parece instrumentos muy valiosos con esta necesidad país de crecimiento de las exportaciones que tiene nuestra economía. No solo por la cuestión cambiaria, también por la cuestión de la producción misma, digamos, empezar a concentrarnos y como productores, no solo mirar el mercado interno, sino también empezar a tener un capítulo de nuestra producción destinada al mercado externo de manera estable, nos consolida la empresa y consolida en general el globo, ¿no? Como decimos, las recuperaciones económicas y los crecimientos colectivos de la economía global se hacen de decisiones individuales en el marco de un contexto adecuado. Obviamente el contexto es complejo y faltan muchas herramientas de política
económica que ayuden a que ese contexto mejore para esta necesidad de exportación. Pero las oportunidades están y estos instrumentos ayudan a transitar estas crisis de mejor manera, sin ningún tipo de duda. Bien, gracias Javier. Bueno, vamos a contestar de todas maneras aquellas preguntas que tal vez no pudimos hacerlas en este momento en vivo. Nos vamos a comunicar con ustedes, les vamos a hacer llegar también la presentación y toda la información que hemos estado compartiendo hasta acá. Les volvemos a agradecer este espacio, esta oportunidad que nos brindaron durante todo este encuentro. Esperamos entonces haberles podido brindar información